Buenos días, esto es Libertad de Opinión, donde hablamos sin censura. Esta mañana vamos a tocar dos temas bien interesantes. Uno, ¿qué es el INAI? ¿Por qué no debe desaparecer? ¿Por qué debe de mantenerse autónomo? Aquí lo vamos a explicar con detallito realmente qué es esto. Y les vamos a también dar espacio a voces que nos van a dar una denuncia ciudadana de lo que está pasando en la universidad, porque no se están regularizando sus sueldos y están afectando una gran cantidad de personal de la universidad y hay un emplazamiento a huelga. De esto y más vamos a hablar esta mañana. Soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede esta mañana porque vamos a tocar temas de su interés. Vamos a empezar el programa de esta mañana. Aquí está con nosotros mi querido Gus Rodríguez, colaborador de este programa, que además de dar su punto de vista, salió a la calle a conocer, como lo hace cada programa, el sentir y de la ciudadanía. Mi estimado Gus, bienvenido. Buen día. Muchas gracias por la invitación, Lupillo. Y bueno, está con nosotros también por acá, excomisionado de la SEGAIP, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, licenciado Alejandro Lafuente, al cual le agradezco enormemente que esté esta mañana con nosotros. Mi estimado Alex, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Gracias por la invitación. Pues vamos a entrarle de lleno al tema. Anda la cosa dura, difícil. Hay una propuesta del gobierno federal para quitarle la autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el INAI. Y lo que pretenden es fusionarlo, quitarle algunas actividades, llevárselo a la Secretaría de la Función Pública, que otras la realice la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, desmembrar de alguna manera su actividad central. Pero aquí, pues obviamente los que estamos convencidos del tema, los que conocemos un poquito del tema de transparencia, pues lo vemos realmente mal. No debe de ser así, debe ser intocable. Este organismo autónomo puede ser cuestionable en la forma que eligen a los comisionados, etcétera. Pero el acceso a la información debe de mantenerse como está. Pero vamos a desglosarlo y vamos a tratar de, en un lenguaje muy fácil de entender, qué es el INAI, qué no es, porque la mayoría de la gente no conoce qué es el INAI, pero es valiosísima la información, es valiosísimo la labor que hace este instituto y por qué mantenerlo autónomo. Fíjense bien, por qué mantenerlo autónomo nos beneficia a todos, sean del partido que sean de las filias que tengan, las fobias que tengan, nos va a beneficiar a todos. Entonces, vamos a entrarle de lleno al tema, así de manera muy clara, mi estimado Alex. ¿Qué le podemos explicar a la gente? ¿Qué es el INAI para que lo puedan entender? Mira, yo básicamente el INAI es un organismo, o es el mecanismo para garantizar que la ciudadanía ejerza dos derechos fundamentales. Es el derecho a acceso a la información y la protección de los datos personales. Además, el INAI es el organismo creado para sociabilizar esos derechos fundamentales. Hay que hacer los derechos, si no se socializan, pues se olvidan, se pierden. Entonces, el INAI básicamente es eso. Él es el mecanismo por el cual la ciudadanía puede acceder cuando la autoridad no le entrega la información o no le está protegiendo sus datos personales, acude al INAI y el INAI es quien resuelve y obliga a esas autoridades, incluso a los particulares, porque también regula a los particulares que reciben recursos públicos. Sí, claro, pero también que los particulares protejan los derechos, claro, a los datos personales de la ciudadanía. Mira, hay algo que la gente, mi estimado Wood, no tiene muy claro y a veces la gente cree que el INAI les da la información, es el obligado en publicar cuánto gastan los partidos, cuánto gastan las secretarías, las dependencias, los ayuntamientos, y no. El INAI tiene una plataforma donde les dice a todos los que están obligados a transparentar todo esto, donde les dice aquí, en todo aquí juntito, los partidos, la Secretaría del Bienestar, no sé qué, todos los ayuntamientos del país, las secretarías de Estado, de los gobiernos del Estado, todos vamos a subir la información aquí. Entonces el ciudadano tiene esa ventaja, que en una plataforma pues puedes encontrar todo. Hay un buscador donde te metes y pones el nombre de un funcionario y te aparece cuánto gana, metes el nombre de una empresa y te dice cuántos contratos le han dado. Pero si una secretaría, una oficina, un partido
o alguien no sube la información, no es culpa del INAI. Es una violación a la ley que está haciendo ese ente que está obligado. Luego lo que dice Alejandro. Cuando un partido político, cuando un ayuntamiento, bueno, en este caso es el INAI que es más federal, cuando un partido político, cuando el INE, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o cuando una dependencia federal, cuando la Auditoría Superior de la Federación, algo relacionado con lo federal, no te entregan la información que tú pediste, pues tienes esa opción de decir, oigan, es que lo que me están dando no es lo que yo pedí. O viene pixeleada, o me mandan un enlace que no abre, o la información me la están dando a la mitad. Entonces tú te quejas con el INAI. Por eso es bien importante, independientemente de con quién simpatices. Si te cae gordo el PAN, bueno, pues, y eres de Morena y le pides información y al PAN y al PRI y no te la entregan, bueno, entonces esto nos beneficia a todos. Mi estimado Woods, ¿qué debe de saber la ciudadanía del INAI? Y tú como ciudadano, ¿cómo lo concibes? Bueno, pues es una institución muy importante, primeramente pues para evitar la corrupción, porque ese instituto, ya como usted mencionó, las dependencias gubernamentales le dan información y ya uno como ciudadano, si tiene pues curiosidad al fin y al cabo tengo curiosidad de, por ejemplo, de saber este programa social, cuántos beneficiarios, o simplemente lo que más nos llama la atención, que es el dinero, cuánto dinero habrán utilizado para mantener una calle, o que los jóvenes quieran conocer sobre las becas. Ajá. Imagínate qué importante es esto. Sí, o sea, entonces realmente pues ahora sí que es todo lo que hace el gobierno por medio de la transparencia podemos saber, y el ciudadano es muy importante porque así nosotros podemos evaluar ese trabajo que están haciendo las autoridades a través de esa información. Entonces realmente como ciudadano pues es muy importante tener ese acceso y pues al fin y al cabo es un derecho. ¿Por qué es muy delicado y por qué nos debemos de oponer a que el INAI desaparezca como un organismo autónomo? Insisto, aunque tenga todos sus defectos, meterlo como parte de la Secretaría de la Función Pública, que es del gobierno, porque es muy peligroso. ¿Por qué no se debe hacer? Ejemplo, es como si aquí la Comisión Estatal de Acceso, de Garantía de Acceso a la Información Pública, la CEGAI, desapareciera. Y entonces ya dependería de la Contraloría General del Estado, del gobierno. Es como si desaparecieran al INE y el INE ya no fuera autónomo y entonces dependiera de la Secretaría de Gobernación, como era antes. Y que por eso se hacían los fraudes y por eso se cuestionaba tanto, porque el gobierno tenía controlado esto. ¿Cómo? Eso es inverosímil. O sea, el INAI, tú te vas a quejar contra el gobierno, vamos a decir que una dependencia de gobierno no te entrega información. Y vas a ir con el propio gobierno y decirle, oye, es que tú no me la diste. O sea, eso es increíble. Pues sí, parte. Es increíble. Es como antes, ¿no? Como pasaba. Oye, hay un fraude. Y le vas y le reclamas a la Secretaría de Gobernación, es que ustedes me hicieron fraude, resuelve a mi favor. O sea, es increíble. Es como si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también desapareciera y se fusionara, o le cambiaran de nombre y se fuera a la Secretaría de Gobernación. Debe de mantenerse autónomo, porque el INAI, insisto, va a recibir las quejas, sí, del gobierno, pero también si tú le pediste información al INE y no te la dieron, si pediste información de los partidos políticos, de los sindicatos, o como tú dijiste, de fideicomisos, o hasta de particulares que reciben recursos públicos. Entonces, ¿por qué se debe mantener autónoma esta situación, Alex? Así, mira, Lupillo, los órganos constitucionales autónomos tienen una razón de ser, y cuando se crean en la ingeniería constitucional, tiene que ver porque el Estado empieza a tener otras funciones que quedan fuera de las funciones clásicas de esa tripartita del Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo, de la división de poderes. Entonces la ingeniería constitucional empieza a ampliarse y empiezan a surgir los órganos constitucionales autónomos para garantizar otros derechos fundamentales que no deben de caer esas funciones dentro de esta división de poderes. Claro. Del clásico, y porque se necesitaban organismos muy técnicos. Entonces por eso se empiezan a crear órganos constitucionales como el Banco de México, que que se vuelve autónomo en la Constitución, los tribunales agrarios, el propio INE, el INAI,
Y al final, que estén en la Constitución es muy importante porque no están en la ley, están en la Constitución. Están blindados de alguna forma. Exactamente, porque no quedan al arbitrio del legislador ordinario, ¿no? Para modificar la Constitución es más complicado y demás. Pero además, la Constitución les garantiza que sean autónomos porque les dan un presupuesto propio, les dan personalidad jurídica, están a nivel jerárquico de cualquier otro poder. O sea, estos órganos constitucionales autónomos no están jerárquicamente abajo ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Que no significa que sus decisiones no sean revisadas, como por ejemplo el Poder Judicial revisa en algunos casos las del INAI, y que no vayan a rendir cuentas o a presentar un informe ante la representación popular, que es el legislativo, pero eso no significa que estén jerárquicamente abajo de eso, ¿no? O sea, esa autonomía es básicamente pues para que sí ejerzan sus funciones con la libertad plena, que no caigamos en lo que tú comentas, que sea juez y parte y que no dependa uno de otro al momento de hacer sus determinaciones. No, y más, te quejas con él mismo, pues se me hace increíble, ¿verdad? Sí, es de acuerdo. Entonces, la Constitución, cuando les da estas autonomías, y te decía, por lo del presupuesto, lo de la personalidad jurídica, lo de sus funciones, su manera de organizar, los está blindando, están en la norma máxima del país, y entonces de esa manera se protege a la ciudadanía, porque al final están creados para proteger a la ciudadanía, en este caso proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, como es el INAI o como el INE para los derechos políticos de la ciudadanía. Entonces, esa es la finalidad de que estén en la Constitución y que sean autónomos. Claro. Entonces, al momento de que tú les quieras pasar a una dependencia de gobierno, pues pierde su autonomía, claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Además de que lo que comentaba de que también se hacen estos organismos especializados, y así los llama la Constitución, porque sí son materias muy técnicas en donde quienes estén ahí deben de ser expertos en la materia, y no que los pases a la Auditoría Superior cuando la Auditoría Superior se encarga de revisar las cuentas públicas. Es otro boleto. Es otro boleto, como dices. O la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría, se encarga de revisar que los procedimientos de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo se realicen conforme a la ley, que ejerzan sus presupuestos. Se llama de Función Pública, pues es Contralorías, porque controlan el funcionamiento de esas dependencias del gobierno del gobierno del Poder Ejecutivo, pero tampoco es su especialidad ni la transparencia ni la protección de los datos personales. Entonces, por eso no tiene razón de ser. Ahora, es muy lamentable que esta propuesta venga del jefe de Estado, sí, quien es el principal, en teoría, promotor de la democracia del Estado, de que los derechos fundamentales de la ciudadanía se protejan, y entonces que venga este mensaje de lo más alto del país, pues es muy preocupante también, porque muestra un poco una visión pues, autoritaria, ¿no? Quitarle el mecanismo que garantiza la protección de ciertos derechos fundamentales a la ciudadanía, pues es muy grave. Bueno, vamos a ir a un corte así, son unos segunditos, y luego pues vamos a ver qué opina la gente para concluir con este tema. Gut Rodríguez salió a la calle para preguntarle a la gente si conocen qué es el INAI, cuál es su función y por qué es importante mantenerlo autónomo. ¿Qué percibiste en la ciudadanía, mi estimado Gut Rodríguez? Desconocimiento, Lupillo, ya que, bueno, las personas, pues, este organismo, pues sí, no está muy... O sea, no es como otro, como el INE. No está familiarizado. No está familiarizado. Entonces ya cuando les preguntaba, ¿qué es el INE? No, pues desconozco. Pero luego les hice otra segunda pregunta, que fue la de ¿qué tan importante es para los ciudadanos tener acceso a la información? Y no, entonces ya fue cuando empezaron a contestar. Y pues sí, realmente, pues ¿qué es importante? Pues básicamente, pues para saber, por ejemplo, en qué los gobiernos se gastan los recursos. Por ejemplo, hay comentarios donde dicen, es que nosotros pagamos impuestos y queremos saber en qué se gasta cada peso. Realmente eso era más que nada el tema principal. Y pues sí, una persona sí comentó que nosotros como ciudadanos debemos de hacer solicitudes de información, porque pues a fin es un derecho que no ejercemos y que pues muy pocos lo hacen. Perfecto, vamos a ver qué opinó la gente y regresamos para concluir este tema. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Guts Rodríguez de Ciudadano Potosino, colaborando para el programa Libertad de Opinión. Hoy salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía si conoce qué es el INAI y por qué es tan importante para los ciudadanos tener acceso a la información pública.
Bueno, vamos a las entrevistas. No. ¿El Instituto Nacional de Acceso a la Información? No sé qué es el INAI. Sí, es un organismo que permite lo que es la transparencia de datos y conocer lo que es, pues, muchas cosas que probablemente no conocemos y tenemos ese acceso como ciudadanos a conocer la información. Es un derecho. No, la verdad desconozco. Sí. El INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Sí, claro que sí. Buenas tardes. El INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es muy importante, sobre todo con los datos de las instituciones públicas. Porque así nosotros sabemos en qué se gastan pues nuestros recursos, ¿no? A dónde va pues nuestro dinero. Considero que es importante tener esa información. Pues ahí es donde podemos ver toda la información y todos los movimientos financieros que tenemos dentro de esta institución. Es importante que permanezca así, estoy de acuerdo. Porque, bueno, en el caso de, como es dinero, o sea, sí necesitamos saber en qué se va gastando, porque hay a veces, en este caso, calles, avenidas o colonias prácticamente muy descuidadas, y pues yo quisiera saber dónde se queda el dinero, ¿no? O por qué se quedan en el olvido esas comunidades o colonias principalmente. Se ha presentado que desconocemos, es algo que es innato a veces en el ser humano, pero creo que tenemos, como lo mencioné, ese derecho a saber. Entonces sí es muy necesario seguir, o sea, conocerlo, conocer de qué va este organismo y preguntar. Creo que es esa parte. Lo que preguntemos se nos dé respuesta. Es muy importante, pues tenemos que conocer, como tú lo dices, nuestro dinero, a dónde se va y a qué es destinado. Es muy importante porque deben de estar al tanto de lo que está ocurriendo, me imagino, en el momento. Pues bueno, me parece bastante importante porque pues al final de cuentas pagamos impuestos y queremos saber en qué se están yendo. Pues saber si está funcionando, si no está funcionando, si existe corrupción o no la hay. Entonces pues sí, creo que es de vital importancia conocer realmente en qué se está yendo nuestro dinero. Desafortunadamente, muchas personas no conocen las funciones de este instituto y por ende desconocen todas las actividades que hacen los servidores públicos, por ejemplo, con nuestros recursos. ¿Por qué es tan importante ejercer ese derecho, el del acceso a la información? Para más, síguenos en la página de Ciudadanos Observando y Ciudadano Potosino. Vamos a concluir el tema de esta mañana, este primer tema, porque vamos a dar paso al segundo. Traemos una denuncia ciudadana importante, pero bueno, a manera de conclusión, yo creo que es muy puntual lo que hemos expresado. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, debe de mantenerse autónomo, por ningún motivo debe ser fusionado y menos llevárselo a una dependencia de gobierno, porque perdería todo sentido y toda esa lucha ciudadana durante años. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos aquí en el corte anterior, el INAI es una especie de oficina donde el ciudadano se va a quejar cuando el gobierno no te entrega la información y nos va a beneficiar a todos, seas del partido que sea, insisto, la fobia que tengas, la filia que tengas, porque aquí quienes están obligados a entregar información son los partidos políticos, son todas las dependencias, todo el poder judicial, el propio INAI, le puedes meter solicitudes a él, el INE, los organismos autónomos. Entonces es importantísimo mantenerlo, insisto, autónomo. A manera de conclusión, mi estimado Alex, ¿por qué también no se ha hecho nada con los dos comisionados? ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Por qué los políticos todo lo que agarran, híjole, ya sabemos lo que hacen? ¿Por qué no ha nombrado a los comisionados si es parte de su obligación? Así es, pues mira, ellos dicen falta de consenso, yo creo que es falta de voluntad, porque para empezar, legalmente, constitucionalmente tienen que escogerlos, hacer todo el proceso 60 días antes. Dos meses antes. Sí, así es, debe empezar para que cuando salga uno ya esté elegido el siguiente. Entonces, para que no pase esto, ¿no? El presidente tiene la opción de vetarlos por dos ocasiones y la tercera ya a quien elija una mayoría calificada, me parece, del Senado, ya es quien elige. Entonces, ¿qué pasa? Falta de rendición de cuentas. Lo que estamos hablando, la rendición de cuentas son 3 elementos. Que se informe, o sea, que se transparente, que se justifique por qué se hizo lo que se transparentó
y que haya una sanción. Aquí, ¿qué pasa? Los legisladores que tienen la obligación de designar comisionados, no les pasa nada. No les pasa nada, ese es el problema. Ok, lo único que sabemos, porque es público a todas luces, es que no han elegido. Entonces, bueno, ya se transparentó, ya hay información. Pero no lo han justificado. Entonces, uno de los elementos de rendición de cuentas. No lo han justificado por qué no han elegido. Y tercero, no hay una sanción para ellos. Entonces, cuando no hay rendición de cuentas por parte de los legisladores hacia la ciudadanía, porque hacen lo que quieren, no cumplen con los plazos legales, dejan al arbitrio y sin garantía estos derechos fundamentales y no les pasa nada. Porque son juez y parte, que es lo que queremos evitar que pase con el INAI, ¿verdad? Por eso el INAI ya fue a la corte, ya fue a otro poder para ver si ese poder puede superar o proteger a la ciudadanía por medio de esta controversia constitucional que metió el INAI, para que se garantice que puedan sesionar mientras no haya los Pues hay que buscar a los senadores de San Luis Potosí y pues exigirles que hagan su chamba, para ellos se les paga, no para que estén nada más calentando por ahí la curul. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Alex, muy amable. Alejandro Lafuente, excomisionado de la CIGAIP, Gus Rodríguez, que sale a palpar a la ciudadanía. Manera de conclusión. Nada más quiero decir que, pues como dicen, el conocimiento es poder. Entonces, realmente, ¿por qué los gobiernos desean, por qué no transparentan todo? O sea, ¿qué ocultan? Y realmente si la ciudadanía está informada, pues la empoderas. Y ya, ahora sí que el hecho de que la ciudadanía sabe qué hace nuestro gobierno, pues es una mejor, sería una mejor, forma de gobernar, el hecho de que los ciudadanos sepamos qué hacen y qué no hacen. Perfecto. Y si me dejas agregar, que quede muy claro, la información, la documentación que manejan las autoridades es de la ciudadanía, ellos la administran. Pero no es de ellos. No es de ellos, es de la ciudadanía, entonces ellos nomás la administran, o sea, no hay por qué negarla. Así de sencillo. Es muy importante eso. Vamos a un corte y regreso porque tenemos una denuncia donde pues las cosas no caminan bien en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hay un emplazamiento a huelga. Con eso regresamos. Recuerde que este es un espacio para voces como la suya, en libertad de opinión, hablamos sin censura. Y bueno, pues ahora tengo la exposición de una denuncia, y esto es importante que la gente lo conozca. ¿Qué está pasando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Y bueno, pues para eso tengo integrantes, obviamente, del sindicato administrativo de la universidad, el secretario general Gerardo Plera Müller, que está aquí con nosotros esta mañana, y la licenciada abogada Elvira Bravo Zamarrón. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana y por la confianza. La situación es la siguiente: ustedes ya están emplazando huelga porque pues, no les hacen caso. Aquí hay una cuestión donde los que menos ganan en el sindicato administrativo de la universidad, es decir, los más necesitados, que son cerca de 281 personas, no se les ha regularizado su sueldo. Es un derecho que tienen. Hay fundamentos, me platicaba antes de entrar al aire, hay argumentos sólidos para que se regularice su sueldo, que se le haga justicia a esta gente que se la parte, que todos los días trabaja y que no les soluciona. Ustedes ya alzaron la voz, ya mostraron documentos, ya mostraron argumentos, pero creo que las autoridades están cerradas. ¿Qué está pasando, Gerardo, con esta situación? Platícalo para que la ciudadanía conozca el problema. Buenos días, Lupillo. Gracias por la oportunidad. Sí. En primer lugar, también se realizó una marcha el viernes pasado, donde los trabajadores, los delegados, los trabajadores se manifiestan en distintas cosas. Una de estas es el tema, ¿no? Nosotros empezamos a huelga para revisión salarial, que sabemos que el 4% que le otorgaron a la UNAM es el que nos van a entregar. El 1% de gobiernos del Estado, eso no podemos pasarlo, ¿sí? Pero nosotros nos damos cuenta de esta situación de la regularización de estos trabajadores, ¿sí? Y entonces es cuando hacemos la petición dentro de las pláticas de la revisión salarial, ¿sí? Entonces esto es lo que nos tiene entrampados y que ha dado pauta a que prorroguemos dos veces el estallamiento a huelga. Si esto es algo sin precedentes, jamás ha dado la situación de que durara 3 meses para una firma de una revisión salarial, jamás se había dado. Nosotros vamos a México en compañía del señor rector, de funcionarios, va la licenciada con servidor, va la secretaria general del sindicato académico. Ahí nos comentan varias situaciones, entre ellas, ellos también detectan los 280 y tantos trabajadores que están por debajo del salario mínimo. Yo a su vez llevaba ya un escrito para entregarlo a la doctora Carmen Medina, donde nosotros detectamos esos trabajadores, se lo dejo y me responde a mí con copia, pero dirigida al rector,
donde le dice que hay 289 plazas por debajo del salario mínimo, pidiéndole que las regularice, ¿sí? No lo han hecho. Esto ni debiéramos de estarlo platicando, y además la ley, ni debiéramos estar platicando porque desde el 1 de enero tuvieran tenido que regularizarlos, ¿sí? Entonces se va el entrampamiento por diferencia de criterios, Vamos a detallar para que la gente diga, que conozcan el tema. Ahí está muy claro. La ley dice, nadie debe de estar ganando menos del salario mínimo. Ustedes van a la universidad y dicen, pero tú estuviste, fuiste testigo de esto. ¿Por qué hay diferencia de criterio entonces, Elvira? Mira, Lupillo, es muy importante que la ciudadanía sepa que el sindicato que representa que el secretario general Gerardo Jesús es el sindicato administrativo. No es los altos mandos, no son funcionarios, la gente que gana menos. Académicos, es la gente que va, que limpia, que tiene todo a acorde para que puedan venir los alumnos a clase y que salga adelante toda la comunidad administrativa. Así es. Entonces, este sindicato no es nuevo. Este sindicato que representa es titular del contrato colectivo hace más de 43 años en la universidad y se ha venido generando diversas prestaciones. Sin embargo, cada año se realiza una revisión salarial o una revisión contractual. En este nos toca una revisión salarial. La revisión salarial nos acatamos todos los sindicatos a nivel nacional a lo que se genera la UNAM y el Politécnico Nacional. Dice el gobierno federal, ahora con la cuestión de la pobreza francisca que tiene el presidente López Obrador, que es el aumento del 4%, aun y cuando la inflación sea del 9% o del 8%, lo que sea. Entonces, pero también sabemos que la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, y a su vez la cláusula primera y cláusula 43 de contrato colectivo de trabajo, dicen que el salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador en dinero por producto de su trabajo. Entonces, cada año existe la Comisión de Salarios Mínimos que va a fijar el salario mínimo que va a regir cada año. En esta ocasión, el salario mínimo pagado por la Comisión de Salarios Mínimos es de 207 pesos con 44 centavos. Entonces, de ahí, todos los trabajadores, todos los patrones en este caso en extranjera, para la cuestión de los... Entonces, ellos dicen, no, el salario mínimo no es ese. Para mí el salario mínimo es el salario a prestación, en donde le agrega, son dos cosas diferentes. Ahí en donde le agrega la prima de antigüedad y le agrega ayuda para transporte. Entonces, no, el salario mínimo te lo está diciendo la ley. Todo lo que tengas tú anexo, esa es otra cosa. Y es muy lógico el determinar cuál es el salario mínimo, Lupillo. Imagínate que estás a trabajar ahorita y dónde en cualquier lugar, y a poco ya vas a tener una cuestión de una antigüedad para poder crear de ahí tu salario mínimo como tope mínimo a ganar. Por supuesto que no. Entonces, el salario mínimo está fijado por la Comisión de Salarios Mínimos y no en ningún lado, ningún trabajador puede ganar más. Pero eso es donde acordan. Ahí estamos atrás. Dicen, pero es que aquí está. Entonces ustedes emplazan la huelga, pero llevan meses y no pasa nada. El emplazamiento huelga es antes. Esto se da en el transcurso de la revisión salarial. ¿Sí? Por contrato colectivo se debe de empezar en el último día de noviembre. Entonces, se presenta el emplazamiento a huelga, en este caso el año pasado, para discutirlo en enero. Pero estamos de acuerdo que no tendríamos por qué estar discutiendo esta situación. No, porque la revisión salarial parte de la mínima. La revisión salarial parte de que ningún trabajador puede ganar menos del mínimo. Eso ni siquiera se debe discutir. Eso ni siquiera se están haciendo algo que teoría es fácil. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Por el criterio. Aquí puedo decir, ellos nombran, como dijo el señor en una entrevista, que hay trabajadores que trabajan 3 horas, 4 horas, lo cual no es cierto. Yo tengo aquí una tabla donde son 152 trabajadores que trabajan 48 horas, 36 trabajadores con 40 a 47 horas, 64 trabajadores con 30 a 37 horas y 29 trabajadores con 13 a 29 horas. Dan un total de 281. O sea, los que tenemos detectados. ¿Sí? Pero aquí la situación, nosotros no estamos pidiendo que al que trabaja 29 horas le den los 207 pesos. Estamos en una proporción que le paguen lo que es el salario mínimo. Claro, pero sí. A ver, si hay... Existen tabuladores, Lupillo, y en base a los tabuladores del contrato colectivo debe de ser fijado. Entonces no tendríamos ni siquiera por qué estar discutiendo estas situaciones del salario mínimo. La ley es muy clara. Sin embargo, tú dices y preguntas, ¿qué vamos a hacer? La cuestión del emplazamiento a huelga ya está. Esta situación tiene que estar ya determinada desde el origen para la revisión de un salario mínimo. Ellos dicen, no está dentro del pliego, no tendría por qué venir a presentarlo al pliego porque este es un mandato constitucional, ¿verdad? Entonces, tenemos la audiencia el día 27 de marzo
en este caso en tribunal laboral. ¿De marzo? Perdón, de abril, el día 27 de marzo, de abril, y el probable estallamiento el 29 de abril. O sea, van con todo. Pues estuvimos platicando ahora con la marcha, se determinó que nos íbamos a sentar hoy a las 10 de la mañana para llevar unas pláticas. Sin embargo, el día de ayer nosotros presentamos, aquí el señor secretario le presentó una propuesta el día de la marcha, sin embargo, la respuesta es totalmente negativa. Nosotros presentamos una propuesta donde les decimos regularicen a la mitad de los 289 ya y la otra en noviembre. Y nada. No, hay esa cerrazón. La verdad aquí el abogado Roberto Durán y la abogada Sandra López Villanueva, que son funcionarios de la universidad, le dan esa información falsa al rector. Si yo los hago responsables por cualquier estallamiento, por cualquier situación que se dé socialmente en la universidad y pues que afecte a la sociedad de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, aquí le dan esa información mala y el rector sale a dar declaraciones que sin fundamentos y que no... diciendo que hay trabajadores que trabajan 3 horas, 4 horas. No, pues ahí tienes el dato. Claro. Tengo el dato, ¿no? Y entonces esa situación nos tiene por la diferencia de criterios. Pero entonces tú ves una cerrazón de la universidad, por lo tanto es muy posible que estalle la huelga. Es muy posible, porque no llegamos a un acuerdo. Bueno, pues entonces para eso es este espacio, para informar a la sociedad lo que está pasando, porque pues hay una cerrazón, como nos explican aquí nuestros invitados de la universidad. Es importante que el rector pues tenga información de primera mano, no se deje manipular, como dice aquí Gerardo, con desinformación, que agarre el toro por los cuernos y atienda la situación para no afectar a nadie. Pues se nos fue el tiempo rápido en este espacio donde hablamos sin censura. Le agradezco enormemente su confianza y bueno, obviamente también la confianza de ustedes, mi estimado Gerardo Rivera Müller. Muchas gracias. Quisiera yo nada más tocar un tema, que hay un litigio también que nos tiene 2 años, licenciado, 2 años de 3 días que no nos pagaron, estaban por convenio, se lograron por convenio en una revisión contractual y no se nos han pagado. Hay un litigio donde nos dicen ellos que había que ratificar un convenio que era ratificable hasta que revisáramos contractualmente y nosotros tenemos nuestra revisión contractual bianual, y en el año intermedio tenemos la revisión salarial, que es este año. Entonces tenemos ese litigio, la licenciada trae toda la documentación que nos contestan, les damos, y son 3 días de salario base que no nos pagaron porque no ratificamos un convenio que no había necesidad de ratificarlo. Pues te agradezco mucho la confianza y ya sabes, siempre va a estar este espacio abierto, mi estimado. Muchas gracias, Lupillo. Te lo agradezco. Muchas gracias, Lupillo, por la apertura que siempre nos das. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ya sabe que todos los miércoles aquí tenemos este espacio. Le hago la invitación para que si nos quiere compartir sus quejas, propuestas, sus denuncias, aquí caben, porque este es un espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Me despido. Soy Lupillo González y que tenga usted un excelente día.